¿Entiendes? Ok, mis hermanos, entonces para este día el tema es confianza en Dios. Ese es el tema de esta tarde. Mañana. Ya estoy con la misma frase de tarde. Confianza en Dios, o la confianza en Dios también se podría titular. Abran sus Biblias allí en el libro del apóstol Juan, capítulo 20. Creo que en todo tiempo, sea en tiempos tranquilos o se le podría llamar de bonanza, en tiempos de abundancia, en tiempos de buena salud, es bueno o tener la confianza en Dios, porque estamos hablando de que cuando hay paz, pues estamos bien. Cuando estamos con salud, estamos bien. Cuando hay abundancia, estamos bien. Pero también, hermanos, cuando por X razón, quizás por salud, quizás por trabajo, quizás por dificultades en la vida que a veces los jóvenes tienen, a veces como padres, nos hemos quedado sorprendidos con Roxana, que a veces le digo, oye, mira, no habíamos visto el problema que tenía de repente Kevin, tal vez en la escuela. Un tiempo Enrique pasó por un problema grande con una maestra que le hizo la vida imposible en la escuela. Y hasta que ya vimos que verdaderamente que había un problema, es que reaccionamos y a protegerlo y ayudar, ¿verdad? Y nosotros después le decíamos, Roxana, mira cómo a veces los hijos pasan por dificultades, y a veces quizás los hijos por decir, no me van a ayudar, o simplemente por no querer quizás involucrar a los padres, o por pensar quizás que los padres no le iban a ayudar, no decir, a ver, vengan para acá, quiero hablar con ustedes por esto, esto y esto, está pasando esto y esto, si me ayudan, bueno, si no, pues yo ya hablé, se podría decir, ¿va? Pero difícil para poner las palabras, o el valor, o la actitud, o la decisión de hacer una reunión de esas. Como hijos no se piensa ni se planea de esa manera, y como padre a veces uno es lento o tardo, o no, dice uno, no es un problema de muchacho de escuela, ya va a pasar lo que sea. Pero cuando ya vimos de que sí había un problema en la maestra, entonces ya accionamos con Roxana, y tanto que fuimos a la escuela, y en fin. Después las cosas se mejoraron. Entonces aquí vemos de que también en la vida espiritual es lo mismo, que si de repente uno tiene problemas y siente que los consejos humanos o lo que uno busca aquí en la tierra no hay una efectividad, entonces lo que dije en la oración, que jóvenes pongan, se lo creo que cuando estén por dificultades, y quizás papá, mamá, el pastor, los amigos, la misma iglesia, compañeros, no hay una respuesta que les llene, vayan a la palabra de Dios y créanme que aquí va a haber, aquí están las respuestas de cualquier tema que sea. Entonces es necesario poner la confianza en Dios, y créanme de que hay buenos resultados. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra en Juan capítulo 20, versículo del 19 en adelante. Sería del 19 al 23. Como tema a este punto le puse: el miedo o la precaución es parte del ser humano aquí en la tierra. Jesús aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo.
y a quienes recibiereis los pecados, y a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Dios, gracias por tu palabra. Te ruego, Padre, que nos bendiga a los que estamos aquí, Señor, en este santuario temporal, Señor, donde estamos aquí en esta casa, Señor, en nuestro hogar. Bendícenos, como también bendícenos, Padre, aquellos que van a ver esta predicación por medio de las redes sociales. Señor, bendícelos, te ruego que los tengas con bien y que prontamente, Señor, nos podamos ver, sea los que van a ver el video aquí en Houston, como también, Señor, en El Salvador. Y si de repente, Padre, sé que en YouTube muchas personas andan por ahí explorando y se encuentran este mensaje, en la parte que sea del mundo, Señor, te ruego los bendigas, los protejas, Padre Santo, y gracias por tu Santo Espíritu que nos ayudas a seguir adelante. En Cristo Jesús te doy las gracias. Amén. Amén. Ok, entonces, hermanos, como tema en este primer punto, el miedo o la precaución es parte del ser humano. Y como Jesucristo, hermanos, estuvo aquí en la tierra humanamente, si ustedes se recuerdan, Él antes de morir les dijo que estuvieran en este determinado lugar para que se mantuvieran unánimes, juntos. Pero no sé qué le pasó a Tomás, que salió y en una de esas veces que Jesucristo llegó ahí, a ese lugar donde les dijo que se mantuvieran juntos, unánimes, él no estaba. Entonces, fue en una ocasión, ya en la segunda ocasión, ya él allí sí estaba, y bueno, por haberse atrevido a decirle, yo no voy a creer hasta que no le meta mi dedo en su cicatriz, digamos, de su mano. Imagínense qué tan atrevido, y que no meta mi mano en el orificio, en la cicatriz del costado, yo no voy a creer. Pero bien, entonces, al estar Jesucristo como humano, Él mismo les dijo que se mantuvieran ahí. No les dijo, bueno, en lo que venga el Espíritu Santo, pues ustedes anden como que nada en la ciudad. Porque Jesucristo, en el poder que Dios le había dado, como su Hijo unigénito, Él ya sabía que los iban a andar buscando las autoridades para capturarlos y, ¿por qué no?, matarlos. Entonces, antes que bajara el poder de lo alto, como también se le llama el Espíritu Santo, les dijo, manténganse ahí. Entonces, hermanos, aquí vemos que también Jesucristo protegió a los apóstoles, a sus discípulos, de posibles peligros allí en la tierra. Yo no lo veo como un temor de Jesucristo, sino como una protección de Jesucristo a los apóstoles, a que se mantuvieran guardados, porque Jesucristo sabía de que si los encontraban en la calle, corrían el riesgo de muchas cosas. Por eso dice aquí, en el versículo, al final del versículo 19, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Se podría decir como un significado de regocijarse, es una alegría extrema cuando vieron que prácticamente era literalmente el Señor Jesucristo. El versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, si ustedes se fijan, Jesucristo en repetidas ocasiones, Él siempre decía, paz a vosotros, ¿verdad? Y sabemos de que el único que puede dar paz, pues, es Él, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero en este momento que estaba hablando era Jesucristo con los apóstoles, paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, le sopló. Cuando dicen le sopló, algunos piensan que agarró como un abanico y todo eso, pero si hubiera sido un abanico o algo, hubiese dicho, y agarró un abanico y le sopló, o hizo el movimiento de su mano para que sintieran algo de viento. No es eso. Esto literalmente, hermanos, al buscar estudios extrabíblicos,
es literalmente con la boca, o sea, hacer soplar con la boca, y en ese momento del soplo, el único que puede dar el Espíritu Santo, ¿quién es? Por lo que ya sabemos, pues es Dios. Y el único que podía dar el Espíritu Santo por medio de un soplo con su boca, pues también era Jesucristo. Entonces, si vemos, hermanos, en el Pentecostés, cuando ya el Pentecostés llega donde estaban todos reunidos, esa es una forma diferente de cómo Dios mandó el Pentecostés en ese momento, que prácticamente el lugar tembló, en el lugar sin quemarse la casa, el edificio, dice que bajaban como lenguas, o como llamas de fuego, pero en forma como de lenguas, en ese específico lugar. Otra manifestación del Espíritu Santo es cuando Jesucristo se bautizó y que estaba en el río Jordán junto con Juan el Bautista, que el Espíritu Santo reposó en Jesucristo como en forma, no una paloma literalmente, sino como en forma de paloma, y al quien el Espíritu Santo en forma de paloma, había mucha gente que estaba bautizando, pero en quien el Espíritu Santo se quedara quizás en su cabeza, en el hombro, o literalmente que llegara y se introdujera en su cuerpo, digamos, ese era la señal que Juan el Bautista tenía para saber quién era el unigénito, o que ya era Jesucristo. Entonces, porque ustedes se fijan, uno de los evangelios dice que Dios, no se dice exactamente en qué momento Dios habló con Juan el Bautista, pero dice la palabra que en quien tú vieras de que el Espíritu Santo repose, ese es mi elegido. Entonces, hermanos, eso nomás quise dar este punto de una especificación en tres diferentes manifestaciones que por lo menos me recuerdo en este momento, hermanos, con respecto a lo que es el Espíritu Santo. Pero entonces, aclarando esto y explicando un poquito esto, me voy, hermanos, al versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, recordemos que el séptimo día en aquellos tiempos era el sábado. El primer día de la semana era domingo, como el día que estamos ahora nosotros. Dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, aquí sí viene, hermanos, el sentimiento que como humanos, aquí nos está pasando ahora en día, que como humanos se aplica la palabra temor. Y de nuevo, hermanos, no puedo poner otras cosas porque a lo que estamos pasando, que es el virus, ¿verdad? Dice, estamos reunidos por miedo, literalmente, por miedo de los judíos. Y ahí ya entra Jesucristo, que Él entró y les dice, paz a vosotros. En mi opinión, cuando Jesucristo les dijo, manténganse unánimes juntos en este lugar, era una protección de Jesucristo a ellos, protegiéndolos para que no les pasara nada. No por miedo de Jesucristo, porque pues Él ya iba a estar a la diestra del Padre, pero Él queriendo proteger a sus discípulos ahí, una clase de protección. Ya los apóstoles, humanamente, sí, literalmente dice la palabra, de que ellos estaban ahí en ese lugar, reunidos, uno pues en obediencia a Jesucristo y dos, por miedo a los judíos que les quitaran mal. Entonces con esa palabra miedo me quiero enfocar en esta mañana. Es normal, hermanos, que tengamos miedo. Si alguien de aquí, no sé, venga un perro bulldog y que no sienta nada de miedo, bueno, riesgo, porque de repente si no va a subir a la cama de un carro, o no va a agarrar un palo, o no sé, o no va a decir, ay, ayúdenme que viene un perro, para que alguien más salga a ayudarles, cada quien. Pero yo digo, si voy en una calle y así me voy muy lejos, un pitbull o un perro grande, que sea un perro más o menos algo como el doble de tu perro, yo que ya considero que me va a atacar, yo por lo menos, no sé, tuviera que hacer algo, se me dispara la adrenalina y en sentimiento de protegerme y de espantarlo, pues aquí no recuerdo que un susto así, pero allá en mi pueblo que hay perros por todos lados,
Sí, en varias ocasiones. Y lo que es aconsejable cuando sale solo uno es tú tú darle a entender a este perro de que tú tienes más poder, más que eres más bravo, más agresivo que él, y comenzar a hacer, ¡ah, sáquese! ¡Ah! Y gritarle fuerte. Alex, que es el hermano de mi hermana María Elena, en una ocasión creo que al hermano Elogio con Suri, salió un perro y ellos salían a caminar o cuando venían de la escuela y dije que ese perro siempre andaba correteando al pastor Eulogio con su hija que estaba más pequeña y una vez dije, no, ese perro ahí me tiene con, que siempre me corretea y que y como Alex estaba empochado y una voz así de capitán medio bravo, ahorita entra para acá atrás, ¿dónde cuál es? Y ya dije que él iba con su hija ahí y que salió y de repente que la salida, ¡sáquese! Y el perro chillando fue para adentro porque le salió más bravo el hermano. Entonces esa sería como una actitud de hacerle entender a aquel perro agresivo de que tú eres más, que tú le vas a ganar a él, lo que sea. Entonces yo creo, hermanos, pero igual, si yo fuera caminando y saliera algo así, por protegerme o por miedo, lo que sea, yo intentara hacerle entender a este perro de que yo lo voy a atacar a él para que se pueda. Esa es una que uno puede mostrar para poder ganar lo que es el miedo. Ahora, poniendo estos ejemplos, quizás ridículos, ya irnos, hermanos, a lo que es la realidad que estamos pasando, es parte y es normal, diría yo, que la gente sienta miedo de salir mucho, andar en público, lo que sea, porque existe un ataque que está este virus y que si la persona está bien físicamente en salud, pues posiblemente logre, ¿cómo se podría decir? Dominar, librar, que este virus llegue, combatirlo el cuerpo y no pasó nada. Pero hay personas que están mal de que después de que se han curado han quedado con, ¿cómo le llaman? Secuelas, que después no pueden respirar, que un programa que vi en El Salvador, un chinito, que los chinos, casi la mayoría son algo blancos, y después de que le dio este virus, quedó morenito. Así que estaban diciendo que era el primer chino moreno que quedó porque le cambió la piel. Entonces, hermanos, es normal que como humanos, pues nosotros tengamos ese temor para protegernos. Por eso aquí puse como punto el miedo o la precaución es parte del ser humano y hay que tenerla en términos normales. ¿Por qué voy a decir en términos normales? Porque en un tiempo ellos le obedecieron al maestro, quédense en este lugar juntos, unánimes, hasta que venga el poder de lo alto, que era el Espíritu Santo, se mantuvieron. Pero después que llegó el Espíritu Santo, pregunta por lo que ustedes saben, después de la palabra, pero les quisiera preguntar, después que llegó el Pentecostés, ellos se quedaron allí guardados, escondidos, con miedo, como cucarachas temblorosas, ¿o no? No se quedaron ahí, ¿no? No se quedaron ahí, no se quedaron ahí. Qué bueno, entonces vamos a estar en el mismo hilo. El siguiente punto, a veces también se sufre. Hechos 4:23. Hechos 4, del 23 al 31. Los creyentes piden confianza y valor. Esto también, hermanos, es necesario de pedírselo a Dios por lo que está pasando, por lo que estamos pasando nosotros como iglesia, como ciudad y a nivel mundial, y no solamente por esta enfermedad, virus o pandemia, sino, hermanos, por muchas otras cosas. No solamente esto es el que ha hecho, en mi opinión, recular a la iglesia, mantenerse y que todo, dijo por ahí un pastor, hombre, todos se han ido a encuevar. Cada quien lo define como lo quiere hacer, pero hay familias que han decidido mantenerse retraídos en su hogar, lo cual se respeta. Dice en el versículo 23, los creyentes piden confianza y valor, va a ser el 31, ok. Dice, y puestos en libertad,
fueron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían hecho. Y esto, cuando, nomás un dato, se estaba refiriendo a Pedro y al apóstol Juan. Entonces, ellos son los que los líderes los pusieron en libertad. Dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, atención, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí, hermanos, quiero aclarar algo. El Pentecostés ya había pasado. El Espíritu Santo ya estaba sobre ellos, y por eso aquí al final, hermanos, del versículo donde dice ya en el 31, fueron llenos del Espíritu Santo, donde dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso, hermanos, cuando el Espíritu Santo está en la vida del ser humano, denuedo significa como facilidad de palabras, estrategia o libertad, valor, hermanos, para predicar la palabra. Y ese es uno de los frutos, es uno de los signos que el Espíritu Santo le da al ser humano. Entonces, por eso, hermanos, pero ¿por qué le puse aquí que algunas veces se sufre? Porque ellos prácticamente estaban ante un concilio. Que si este concilio, hermanos, en ese momento, o autoridades, que si ellos hubiesen determinado en ese momento quitarles la vida, les pudieron haber quitado la vida. Crucificarlos, latigarlos, también los pudieron haber latigado. Entonces, hermanos, en este ministerio, en lo que es la iglesia, algunas veces está, como dije, en bonanza, en tranquilidad, en paz, el ministerio, ahora sí que de gloria en gloria, pero de repente también el ministerio a veces como que se frena, se para, y a veces se sufre, a veces se llora. No siempre la iglesia va de escalón a escalón, hacia arriba. Algunas veces, hermanos, como en este caso, vemos de que ellos estaban bajo amenaza. El ministerio en esos días prácticamente se había detenido hasta que ellos, con valor por medio del Espíritu Santo, siguieron trabajando más adelante, pero con amenazas de las autoridades. Entonces, hermanos, hablando como iglesia, también, de nuevo, en este caso, no es un ejército, no es un gobierno, pero sí es un virus que ha detenido prácticamente predicar, se podría decir, casi el evangelio, no en su totalidad, pero sí se ha detenido bastante, porque me están diciendo que una familia, que ellos a la iglesia que iban, es una iglesia grande, no se pueden reunir todos adentro porque es mucha gente. Entonces lo que hicieron es de que en el parqueo, que también es grande, sacan las bocinas los domingos y allí hacen los servicios. Pero con estos calores, a las 4 o 5 de la tarde, que está el sol picoso y bien caliente, pues nadie iba prácticamente. Entonces, todo eso, hermano, ha influido a que, así como en estos tiempos se detenía a los apóstoles para que predicaran el evangelio, de alguna forma también este virus, hermanos, ahora a la iglesia
también está deteniendo para que predique, se puede decir, con libertad o con más amplitud como se venía haciendo lo que era la palabra de Dios. Entonces pasan tiempos de que a veces son buenos, no buenos, sino que ha sido como más quizás fácil o normal a la iglesia para predicar el evangelio, para para que el ministerio vaya bien, pero ahora se ha detenido. En otro punto, en este tema de que a veces se sufre, allí mismo, hermanos, en el capítulo 5, versículos del 27 al 42, del 27 al 42, vamos a ver, hermanos, que también dice Pedro y Juan son perseguidos. La persecución seguía en esos días y ellos sufrieron, pero no se detuvieron. Nosotros tal vez, hermanos, en asuntos de a nivel humanidad, si hay un temor, si hay una precaución, cualquiera que sea su sentimiento en el suyo, es normal, pero hay que seguir adelante. Amén. Amén. Gloria a Dios. Versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó. Recuerden, ya teníamos una amenaza anterior. No prediquen el evangelio, si no los vamos a castigar. Diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes que estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Un consejo muy sabio. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Atención, recuerden el punto, algunas veces se sufre y ellos salieron de la presencia del concilio, oigan, ya iban azotados. ¿Cuánto era el número típico de aquellos tiempos? 40 menos 1, 39 chicotazos. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre.
y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Recuerden el segundo punto, algunas veces se sufre. Y cuando algunas veces se sufre, pero si sabes que sufres por algo que es bueno, hay que sufrir. ¿Sí, Roxana? Yo entendía, decían por ahí, que este sujeto, mi hijo, ¿verdad?, me iba a dar lata, pero como yo sé que es bueno tenerlo como hijo, me he sacrificado. Y aunque algunas veces le digo, pórtate bien, ¿sabes lo que me responde? Responde.